con las urnas en todo el país, los votantes deberán decidir qué partido tomará el control del Congreso por los próximos 2 años y quién será gobernador en varios estados. Además de elegir múltiples candidatos para varios cargos en los 50 estados y los territorios de la nación, las elecciones de medio término son importantes, pero de acuerdo con los analistas, en esta ocasión el país se encuentra dividido y las posturas políticas parecen irreconciliables. Lo que suceda este 8 de noviembre tendrá consecuencias con nuevas leyes y políticas que moldearán el futuro de Estados Unidos. Buenas tardes, soy Viviana Zarrada y comenzamos con este programa que esperamos les ofrezca un panorama más claro para poder decidir su voto. Y una de las mayores incógnitas es: ¿qué sucederá con el Senado Federal? 100 senadores, 2 por cada estado, se han repartido equitativamente entre los 2 partidos desde el año 2020 a la fecha. Pero ese balance podría variar tras el 8 de noviembre y afectar nombramientos de jueces y la aprobación de leyes, como nos explica Alfredo Miranda desde Washington. La composición actual del Senado está dividida al 50%, siendo la vicepresidenta Kamala Harris la que le da al Partido Demócrata el voto dirimidor en caso de empate. Pese a esa composición, la administración Biden logró importantes victorias legislativas, como el proyecto de infraestructura y la ley de reducción de la inflación, entre otras, pero hubo otras que quedaron en el camino. ¿Qué cosas no se pudieron lograr? Expandir el Obamacare, también tener una inversión mucho más robusta en la energía renovable, como se quería con Build Back Better, y otras cosas que no se pudieron lograr precisamente porque el Senado estaba tan dividido. Los demócratas apuestan por lograr una mayoría más holgada en el Senado, lo cual le daría a la administración un margen más amplio de negociación bipartidista. Por el lado republicano, la esperanza es retomar el control. Obviamente, si hay una mayoría republicana en el Senado, eso quisiera decir que los republicanos le bloquearían los nombramientos a la administración de Biden, a la judicatura y potencialmente al Tribunal Supremo. Además, los republicanos impedirían la aprobación de propuestas legislativas de la agenda de Biden. Las contiendas electorales demuestran 4 estados clave para la nueva composición del Senado y podrían inclinar la toma de control por cualquiera de los 2 partidos. Las encuestas están más reñidas y aquí ningún político puede dar nada por sentado, precisamente porque no se sabe qué tipo de participación electoral va a haber, y eso va a determinar tanto la mayoría del Senado como de la Cámara. ¿Por qué? Porque usualmente en las elecciones de medio término hay una baja participación, pero hay algunas encuestas que demuestran que el nivel de interés en estas elecciones es similar o hasta superior al del 2018, donde hubo un récord de participación en 100 años. A decir de expertos, el resultado que arroje la elección de senadores determinará la viabilidad o el obstruccionismo para la administración Biden durante los próximos 2 años. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Barack Obama dijeron a los votantes en Pensilvania el sábado que la democracia está en juego en las elecciones de mitad del periodo del martes. A fair economy that gives working people a fair shot. That's on the ballot. Fundamental rights are on the ballot. Truth and facts and logic and reason and basic decency are on the ballot. Democracy itself is on the ballot. The stakes are high. Los nombres más importantes de la política estadounidense, Joe Biden y Barack Obama, así como el expresidente republicano Donald Trump, estaban en Pensilvania el sábado con la esperanza de inclinar la balanza en la crucial carrera por el Senado entre el vicegobernador demócrata John Fetterman y el famoso médico republicano Mehmet Oz. En diciembre del año 2020, la sorpresiva doble victoria demócrata en el runoff para el Senado de Georgia le dio a ese partido el equilibrio que necesitaba en la Cámara Alta para sacar adelante las prioridades del gobierno del presidente Joe Biden. Y la lucha por el voto de los hispanos se volvió fundamental para mantener esos escaños. Anthony Belchi viajó a ese estado para ver cómo trabajan los voluntarios demócratas para motivar a la población latina a votar este 8 de noviembre. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días.
Estos 3 voluntarios pertenecen a una organización no partidista que vela por los derechos de los hispanos en Georgia. Se disponen a iniciar una intensa jornada de trabajo para promover el voto latino en las próximas elecciones de medio término. También para educar a la comunidad sobre el proceso de votación. Aquí, solo 1 hora de Atlanta, te puedes encontrar a comunidades marginalizadas que nunca se han involucrado con el voto o han empujado a sus oficiales a hacer un cambio. Utilizan una aplicación que cuenta con datos personales obtenidos de encuestas y registro de votos. Es la forma más eficaz para saber dónde viven los electores latinos. Me puede dar como una lista donde yo voy barrio por barrio y busco a la gente que tengo aquí en esta lista. Admiten que a veces este trabajo es frustrante. En muchas ocasiones no encuentran a nadie en las casas y resulta complicado dar con los votantes. Después de varias horas han logrado hablar con algunos de ellos. ¿Usted acude a votar? Sí, hemos estado un poco activos en las votaciones pasadas, en las elecciones ya por más de 15 años hemos participado. Muchos de estos voluntarios consideran que estas campañas del puerta a puerta son muy efectivas para implicar a la comunidad latina en estas elecciones. Que nos demos cuenta que los hispanos realmente tenemos nuestros derechos aquí en Estados Unidos. Según el Centro de Investigaciones Pew, el voto latino ha ido en aumento en los últimos tiempos, aun cuando suele votar apenas la mitad de los hispanos que reúnen los requisitos. En estos comicios se estima que la cifra volverá a crecer. Desde Atlanta, Georgia, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y los trabajadores electorales de Maricopa, el condado más disputado de Arizona, enfrentan más de 100 amenazas violentas en el periodo previo a las elecciones intermedias del martes. El acoso incluyó correos electrónicos amenazantes y publicaciones en redes sociales, amenazas de circular información personal en línea y fotografías de empleados. Un lector respondió a una publicación con el texto siguiente: ¿cuándo empezamos a colgar a estas personas por traición? Y otro simplemente agregó: mátalos. Millones de personas serán votantes por primera vez. De ellos, una gran cantidad son hispanos. Y Ángela González desde Nueva York habló con algunos de ellos y lo que piensan antes de emitir su voto y lo que esperan para nuestra comunidad. La gente joven que cumplió 18 años y son aptos para votar en noviembre ya suman 8.3 millones, y entre estos 2 millones de latinos, un grupo considerable que está diversificando el electorado y pudiera tener un impacto decisivo en las elecciones intermedias. Ya yo veo que sí, porque yo tengo una hermana que nació en 2002 y yo la veo a ella que es súper diferente de las cosas que yo digo. Ella tiene diferentes perspectivas de las cosas que yo digo. Yo veo que ella es más social que yo. So, a mí me gusta un poquito más el the money, where she's more social. Si las campañas los involucran y logran llegarles, estos nuevos votantes tienen el potencial de cambiar los resultados de las elecciones y crear una democracia multirracial más equitativa. Sin embargo, retos como aprender los procesos para registrarse o recibir información sobre los candidatos podrían constituir una barrera de participación. Si desde mi punto de vista, a los jóvenes no le interesan mucho, pero si traen un buen presidente que sea así, que nos entienda a nosotros, puede hacer que puedan entenderlo más y votar más. A Jaime, de raíces dominicanas, uno de los nuevos votantes, le preocupa el crimen y la violencia armada en las calles. Ellos deberían cambiar mucho en los crímenes y la violencia con la pistola y todo eso, deberían meter mano bien. Según investigaciones de The Circle Growing Voters, el grupo de jóvenes latinos es el que registra más rápido crecimiento, en especial en el occidente del país. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y advierten que millones de familias perderían el seguro médico. Javier Becerra, secretario de Salud, dijo en una entrevista al diario La Opinión que si los republicanos ganan el Congreso, millones de personas podrían no solo perder su cobertura de salud, sino también que tendrían que pagar más por los medicamentos, pues derogarían normas recién aprobadas como la Ley de Reducción de la Inflación.
Y preparar una elección implica organizar a miles de personas, quienes recibirán en sus manos los votos de sus conciudadanos y contarlos. El condado de Los Ángeles es uno de los más poblados del país y los empleados locales han organizado una compleja operación para dar los resultados de manera oportuna y con plena confianza en el conteo. José Luis Muñoz visitó el centro donde se reúnen los votos de los angelinos y nos muestra lo que encontró. Empezó la cuenta regresiva de las elecciones generales, donde se elegirán a los representantes y las proposiciones que definirán asuntos que afectan a la comunidad como mucha violencia, bastante violencia, porque no puedes salir, como yo salgo temprano a trabajar a las 4 de la mañana y veo gente rondando ahí. La delincuencia, el problema también de los homeless que están en las calles. Lo bueno es que hoy mismo podemos emitir nuestro sufragio con la boleta electoral de voto por correo. Las boletas se envían a todos los votantes del condado de Los Ángeles, entonces si está registrado para votar va a recibir la boleta. El paquete de votación contiene boletas, un sobre de retorno pagado y otro de seguridad. Elija sus candidatos, guarde la boleta en los sobres, firme y ponga la fecha. Luego, lo puede depositar en cualquier correo postal, en un buzón de entrega de boletos electorales o en un centro de votación. Las boletas provienen de los correos de Los Ángeles y también son recogidas de los buzones y enviadas al Centro de Operaciones de Votos por Correo, que está ubicado en City of Industry. Recibimos aproximadamente como 50,000 boletas al día. Ya que se va acercando la elección, empezamos a recibir más boletas diarias. La mayoría llegan el fin de semana de las elecciones. Las boletas son verificadas, luego agregadas al sistema de votaciones. Ya que hayan pasado todas por la verificación y se saquen del sobre, entonces preparamos todo en unas canastas que las mandamos al centro donde ya contamos las boletas. Eso pasa en un edificio que es fuera de este. Pero, ¿qué tan seguro es mi voto a través de este intrincado método? Es un proceso que es muy seguro, es muy detallado. Nosotros mantenemos la seguridad de la información del votante, mantenemos la seguridad de la boleta y para nosotros eso es primordial, tener que todo el proceso sea seguro. Y los electores más incrédulos pueden certificar el estatus de su boleta electoral de voto. También pueden recibir mensajes de correo, voz y texto, suscribiéndose a california.ballottracks.net. Desde Alhambra, José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. Es momento de una pausa, pero al regresar le contamos de propuestas que facilitarían la vida de los inmigrantes en estas elecciones. Una de las mayores preocupaciones de los votantes es el tema de migración en la frontera sur. Se registró un número sin precedentes de arrestos de migrantes, muchos de ellos venezolanos, quienes se encuentran atrapados entre las fronteras de Centroamérica y sin poder mover a los Estados Unidos. José Flores platicó con ellos en Guatemala para saber si esperan que su situación cambie con un nuevo Congreso. Cientos de indocumentados venezolanos decidieron no regresar a su país de forma voluntaria, pese a conocer las nuevas políticas migratorias implementadas por el gobierno de Joe Biden, por lo que muchos permanecen en varios albergues y otros deambulan en la frontera entre Honduras y Guatemala a la espera de lo que suceda en las elecciones intermedias que se llevarán a cabo este martes en Estados Unidos. Pues esperemos que las votaciones se realicen con normalidad y bueno, que nos acepten. Pues en algunos casos ya hay unas nuevas pautas que dijo el presidente Biden para dejar entrar a los venezolanos. Bueno, yo cumplo con los requisitos. Yervin asegura que no hay marcha atrás porque ya sufrió mucho en el camino del migrante junto a su familia y tiene una preferencia especial en las votaciones intermedias de este martes. Nosotros queremos que ganen los demócratas porque así los favorece, porque a muchos de nosotros ya en nada, quedamos en nada y siempre en la calle y llegar al mismo país o lo mismo y ya todo vendido.
Carlos también permanece en un albergue junto a decenas de venezolanos y decidió detener su marcha para evitar que la policía lo deporte y porque tiene muchas esperanzas de que los demócratas ganen las elecciones para tener alguna opción de ingresar a Estados Unidos. Sí, nosotros estamos a espera de las elecciones, a ver si nos brindan el apoyo ellos a nosotros. Quisiera que sí, bueno, que ganen los demócratas para ver si nos brindan un apoyo a nosotros los venezolanos y nos pudieran dejar entrar para allá, nos dieran pase libre, pues. Lo que son las elecciones. Juan cree que si los republicanos dominan en las elecciones, la Cámara de Representantes y el Senado, las opciones para los migrantes de ingresar a Estados Unidos se verán fuertemente afectadas. Si ganan los republicanos, pues nos va a complicar, porque la verdad sí están, así como están devolviendo sin todavía haber ganado, yo me imagino cuando hayan ganado, ellos deberían de ponerse la mano en el corazón y ser personas también. Muchos de los migrantes venezolanos que se encuentran varados en la frontera entre Guatemala y Honduras están a la expectativa de lo que pueda suceder en las elecciones del próximo martes para determinar si retornan a su país o continúan con su camino rumbo a Estados Unidos. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y activistas por los derechos de los inmigrantes alertan sobre la importancia del voto hispano. Pues hay proyectos locales valiosos para las comunidades de inmigrantes, como son licencias de conducir para personas indocumentadas en Massachusetts, estudios más asequibles para jóvenes inmigrantes en Arizona, o la reelección de funcionarios con políticas anti-inmigración en varios estados que pueden tomar decisiones que afecten los derechos de los inmigrantes. Y si usted va a votar en persona, Gaby Rosales nos explica cómo estará el clima en el país y si debe irse abrigado para hacer fila o si quizá necesitará paraguas. Adelante, Gaby. Muy feliz domingo, gracias por acompañarnos en este programa especial donde le tenemos toda la información también de cómo estarán las temperaturas para el día de las elecciones, qué es lo que ha estado sucediendo. Por el momento se han encontrado varios sistemas afectando hacia el noreste y noroeste de la nación. Estamos viendo lluvia, precipitación, nieve que también ha estado afectando. Eso quiere decir que lo más probable es que las condiciones estén frías acercándonos hacia el día martes. Ya también estamos viendo lluvia en la parte central y que hemos estado viendo también esas advertencias en la parte norte de la nación. Así es que lo más recomendable es que si usted se encuentra en esas zonas es que tenga sus paraguas listos. Eso sí, hay que mantener sobre todo precaución para la parte sur en Texas, en donde se han mantenido esas advertencias por tornado. Siempre recuerde escuchar a las autoridades qué es lo que debe hacer, no se ponga en riesgo. Aquí estamos viendo cómo estarán las temperaturas para Denver, máxima de 69 grados ese día, mínima de 48, al menos las temperaturas estarán frescas, pero no estarán congelantes como para el siguiente día. De todos modos, es recomendable salir bien abrigado y estar preparado. Varios sistemas han estado cambiando, entonces, ¿qué sucede? Que la lluvia está llegando, por ejemplo, para el sur de California. Martes se espera una máxima de 56 grados, una mínima de 44 y precipitación, así es que hay que estar listos, sobre todo en el área de Los Ángeles, que la gente no está acostumbrada a la lluvia y usted quiere llegar seguro. Y por último, Houston el día martes tiene una máxima de 84, mínima de 66 grados, el día soleado, radiante y por horas de la tarde ya más fresco, así es que mantenga precaución y siempre informado con nosotros. Muchas gracias, Gaby, por tu reporte. De momento una pausa, pero al regresar, en minuto le decimos todo lo que necesita saber como votante. No sabe qué esperar en estas elecciones intermedias cuando se presente a pedir su boleta y llenarla. Sandy Luque nos explica qué se puede enfrentar y cuáles son sus derechos como votante. Efectivamente, se acerca el día de las elecciones y es muy importante estar preparados y saber qué es lo que nos espera en este día tan esperado. A dónde ir, qué hacer y qué esperar, es muy importante que antes de presentarse en su lugar de votación verifique las horas en que el sitio abre y cierra. Una vez que esté dentro, se comunicará con un trabajador electoral que encontrará su nombre en la lista de votantes registrados. Si no encuentran su nombre, pregunte a la persona que verifique en la lista estatal o que le ayude a verificar que esté en el centro de votación correcto. En algunos estados del país no es necesario que muestre identificación como lo es
es en el estado de California, Nevada y entre otros más. Cabe mencionar que esto puede cambiar si es su primera vez votando. Para otros estados sí es necesario mostrar identificación, como lo es en Arizona, Florida, Texas y entre otros más. En el momento de votar, el trabajador electoral le mostrará la máquina de votación o donde llenará una boleta de papel y le dirá cómo emitir su voto. Los trabajadores electorales están disponibles para responder cualquier pregunta que puede tener. Votantes discapacitados. Puede pedir una silla para sentarse en un lugar tranquilo para esperar su turno para votar. Ellos le proporcionarán una máquina de votación para personas con discapacidades visuales y de movilidad. Cada lugar de votación debe de tener al menos una. Si tiene problemas para leer y escribir en inglés, también pueden traer a un familiar o amigo para que le ayude. Si alguien le pregunta sobre su ciudadanía, sus antecedentes penales, su origen étnico, su raza, el idioma que habla o su nivel de educación, eso es intimidación de votantes y es ilegal. Cabe mencionar que ya sea que usted mismo experimente intimidación de votantes o lo presenció, puede llamar a la línea directa de protección electoral al 1-888-B y vota. Un dato muy importante es que si, por ejemplo, su lugar de votación cierra a las 8 p.m. y usted hizo fila antes de esa hora, todavía tendrá la oportunidad de votar, así es que no se vaya. Regreso con ustedes. Gracias por su atención a este programa especial sobre las importantes elecciones del martes 8 de noviembre. Ese día tendremos una cobertura completa de costa a costa en Estrella News.